Buenos días, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Incógnitas Médicas. En el tema de hoy abordaremos cómo se da la adaptación del organismo en espacios de microgravedad. Tendremos con nosotros un panel de expertas en temas asociados a neurología, psiquiatría, psicología, comportamiento de la función renal y estabilidad electrolítica. Principalmente conocemos que la Academia Nacional de Medicina, en su análisis y estudio, fundamenta también estas áreas emergentes, tal como la microgravedad. Por eso la medicina espacial tiene un auge y en el capítulo de hoy profundizaremos un poco sobre esos temas. Esta ciencia estudia el comportamiento y la adaptación del ser humano en estos espacios que no son usuales. Para esto tendremos nuestra primera invitada, la doctora Carla Bautista. Doctora Carla, nosotros conocemos que la microgravedad representa un ambiente de estrés y de distensión en las venas craneales, pero específicamente cuéntenos cuáles son los principales efectos de la microgravedad en los neurotransmisores. Tenemos un neurotransmisor como lo que se encuentra en nuestros cerebros. ¿Qué son los cerebros? Estas son las periamidales y no periamidales. Estas son las encargadas de proyectar la corteza cerebral tanto en los axones como en dendritas como en el núcleo. Entonces, la NASA ha experimentado todo esto a partir de ratas que se han enviado al espacio. Estos animalitos son los que representan nuestros cambios que vamos a presentar nosotros. Doctora Carla, entiendo entonces que a partir de esos estudios que se hacen en animales se evalúa el comportamiento posible del ser humano en este espacio de microgravedad. Claro, ya que tenemos entendido que un ser humano en microgravedad tiene efectos en su cuerpo, como por ejemplo la redistribución de los líquidos, etc. En los neurotransmisores sabemos que los afectan, pero no sabemos cómo específicamente están afectados. Algo que tenemos que tener en cuenta es que las células GABA o las células GABAéricas del cerebro, que son inhibidores principales del cerebro, se encuentran afectadas por los estados de microgravedad y su sistema se vería gravemente afectado. La microgravedad repercute notablemente en todo el comportamiento neurológico y en general en el organismo, principalmente en el sistema neurovestibular. Para abordar un poco más el tema está con nosotros la doctora Dayana Cabezas. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Este sistema está encargado de la orientación y el equilibrio, doctora. Cuéntenos, por favor, cuáles son los principales efectos neurológicos de la microgravedad. Bueno, como bien sabemos, se conocen diferentes efectos adversos neurológicos por la gravedad. Principalmente lo encontramos en el sistema vestibular, conocido también como aparato vestibular, el cual está relacionado claramente con el equilibrio y el control espacial de nuestro cuerpo. Básicamente, esto nos generó una serie de síntomas, los cuales están dados por malestar general, anorexia, letargia y cefalia. Esto nos representa una enfermedad conocida como cinetosis, la cual se agrava respecto a nuestra posición encefálica o con los movimientos de nuestro cuerpo. Tengo entendido que hay unas teorías que tienden a explicar un poco más sobre el tema de cinetosis. Cuéntenos un poco acerca de esto. Dos teorías básicamente. La primera es un conflicto sensorial auditivo con el sonoro, y el segundo es una redistribución de líquidos de órganos, tanto por el efecto de la microgravedad que genera una descomposición de otolitos. Hemos venido mencionando que la microgravedad no solo afecta al sistema vestibular, también afecta principalmente uno de los órganos fundamentales para el desarrollo del organismo, el riñón. Vamos a hablar un poco con nuestra siguiente invitada sobre la regulación de los líquidos y electrolitos. Para abordar un poco el tema tenemos que tener en cuenta las cuatro funciones principales del riñón, que son filtración, excreción, secreción y reabsorción. ¿Cómo se interactúa un poco más en este sistema de microgravedad? Modulación por las fuerzas gravitacionales. Estas fuerzas también están mediadas a través de respuestas o la interacción entre ellas del propio organismo, que son cardiovasculares, neuroendocrinas, de función renal o factores físicos. ¿Qué sucedería en este caso si estas fuerzas gravitacionales se alteraran principalmente? Estas funciones dinámicas que competen al gasto cardíaco, que va entre un 4.5 y un 5 litros por minuto, el volumen sanguíneo y la saturación, que se regula más o menos entre un 90% o más, se pueden ver alterados. Esto principalmente nos va a generar una afectación en la excreción urinaria, principalmente en la eliminación de sodio, determinando que esta excreción se altere definitivamente y estos receptores de osmolaridad descompensen todo el balance electrolítico. Para profundizar un poco más sobre este tema, tendremos a nuestra siguiente experta, la doctora Paula Martínez. Entendemos que en el ambiente o en la etapa intrauterina inicial, el embrión
experimenta una sensación o una condición de gravedad cero. El riñón regula toda la producción de líquidos, tanto de la orina como la distribución en ese volumen. Cuéntenos, por favor, cómo se vería afectado un poco el volumen en el espacio de microgravedad. Los cambios de volumen de agua por redistribución central, es decir, en los riñones, se vería suprimida en el espacio. La incapacidad de los cosmonautas para concentrar la orina a largo plazo por pérdida de la osmolaridad plasmática, aparente retención hídrica para sostener un volumen sanguíneo total, se ve explicada ya que la disminución de la vasopresina, que es una hormona antidiurética, y la aldosterona aumentan la uresis y la excitación de sodio, lo que daría un balance hídrico negativo, ya que con la baja de sodio y la osmolaridad plasmática se disminuye la reabsorción de agua y sodio, lo que explicaría un balance hídrico negativo. Estos estudios se comprueban, es decir, actualmente se comprueban que son erróneos, ya que se tomaron un lapso de tiempo corto mientras hacían los estudios y normalmente se utiliza un largo plazo de tiempo en el espacio, es decir, estos se tomaron de una vuelta orbital y normalmente es mayor el tiempo en la que espacial. Entonces, los principales efectos se darían en la excreción y en la osmolaridad. Vendría afectando las tasas de excreción del sodio urinario debido a las fluctuaciones diarias en el volumen sanguíneo a medida que el eje del cuerpo cambia de posición. Bien, doctora, queremos invitarla ahora a nuestro panel de preguntas rápidas con nuestras dos invitadas. Nos encontramos ahora con nuestro panel de expertas. Les recordamos que este tipo de preguntas son diseñadas por el público y cualquiera de ustedes que corresponde a su especialidad o al dominio del tema puede responder a ellas. Nuestra primera pregunta es: ¿cómo el equilibrio postural de los astronautas se lleva a cabo? Doctora Dayana. El equilibrio postural, recordemos que los astronautas vienen de un ambiente donde no hay gravedad, entonces cuando retoman la gravedad hay una ausencia de peso. Eso que genera modificaciones propioceptivas, que hay una estabilidad, movimientos de cuello, cabeza exagerados, que pues es por la falta de lo anteriormente mencionado. Eso demuestra unas respuestas de incongruencia en los órganos vestibulares y aparato neurovascular. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué cambios de presión existen antes, durante y después del viaje espacial? Pues hay que tener en cuenta que en el estado normal de la gravedad, nuestra presión arterial está distribuida por todo nuestro cuerpo. En estados de microgravedad, la presión se sube todo hacia la cabeza. Normal sería 100 milímetros de mercurio alrededor del corazón, 20 alrededor de los pies y 70 alrededor del cerebro. En estado de microgravedad pasan a ser 90 alrededor del cerebro, 5 alrededor de los pies y 50 alrededor del corazón, haciendo que el astronauta pues obviamente se sienta mareado, con fatiga y pues con malestar general. Algo muy curioso que hacen los astronautas después de volver de su vuelo es acostarse boca abajo con la cabeza sobresaliendo de la cama para que así la presión se pueda restablecer por todo el cuerpo, haciendo que su recuperación sea más efectiva. Muchas gracias. Esta pregunta va específica para la doctora Paula, donde nuestro televidente nos indica que el volumen urinario no aumenta durante la microgravedad. Su pregunta es: ¿cómo se ve afectada la regulación hídrica? La regulación hídrica en el espacio está afectada por la disminución de la evaporación, hidratación oral y excreción renal. ¿Qué comportamientos definen la salud conductual y psiquiátrica de los astronautas? Bueno, debemos tener en cuenta que nuestros astronautas están en un ambiente de vulnerabilidad. Ellos presentan diferentes síntomas debido a que, pues primero se hacen una serie de estudios y esto demuestra que hay ambientes de confinamiento en los cuales presentan altos cambios de personalidad, pero esto refleja cambios positivos porque genera fuerza mental, independencia, disminuye la presión y la depresión y la tensión. Sin embargo, hay varios problemas de salud mental que deben ser detectados mucho antes de enviarlos al espacio, debido a que podrían afectar a los otros astronautas si llegaran a presentarse como cuadros de ansiedad. Muchos de estos porque presentan diferentes problemas en la Tierra que no pueden ser pues obviamente solucionados en el espacio. Esas repercusiones implican la detección de una enfermedad psiquiátrica a tiempo antes de ser enviados en el vuelo. Continuamos con nuestra siguiente pregunta y es: ¿cuáles son los trastornos cognitivos que sufre un astronauta? Bueno, la falta de gravedad causa una incongruencia entre sus sensaciones cognitivas, como son los efectos visuales, táctiles, etc. Hay que tener en cuenta que el astronauta al estar solo tiende a hacer la ley del menor esfuerzo, ya que pues al estar completamente independiente de sí mismo, olvida lo demás y se centra en su trabajo, lo cual también causa un gran estrés
por medio de la presión que se le está poniendo a sí mismo. Lo cual, como dije anteriormente, la ley del menor esfuerzo hace que al volver del espacio el astronauta se vuelva lento, se vuelva una persona perezosa, aunque teniendo en cuenta de que era completamente independiente. Además, afecta mucho a su familia, lo cual hace que su integración a la Tierra se vea más complicada. Nuestra siguiente pregunta es: ¿cómo es el comportamiento electrolítico? La concentración de electrolitos en la sangre y los tejidos determina su tasa de excreción urinaria. Es decir, el aumento de concentración de electrolitos es percibido por los receptores osmolares en el hipotálamo, lo que provoca una mayor ingesta de agua y reducción en la excreción renal. Si los electrolitos disminuyen, el mecanismo actúa a la inversa. Continuamos con nuestro panel de preguntas y esta va específicamente para la doctora Dayana. ¿Cómo se puede relacionar la disfunción cognitiva? Existen 4 grupos de evolución cognitiva. La primera es construcción endogenética, que es con el reconocimiento de caras y teoría de la mente. La construcción filogenética, que está relacionada con el lenguaje. Inflexión filogenética, memoria espacial. Inflexión ontogenética, imitación. Todo esto es importante porque es el marco de la psicología evolutiva y es para la adaptación de procesos. Todo esto se debe tener en cuenta a nivel psicológico debido a que se hacen una serie de tests para identificar cómo va a reaccionar la persona antes del posvuelo, y eso otorga un ambiente productivo y beneficioso para todos los tripulantes. Nuestra siguiente pregunta es, continuamos con nuestra siguiente pregunta y es: ¿cuál es el monitoreo psicológico? Para asegurarnos que los astronautas están bien psicológicamente, debemos hacer llamadas o videollamadas con su familia, con seres queridos o tanto con la red de astronautas, asegurando de que estén bien, otorgándoles la atención que necesitan para que no sufran ataques de depresión o cuadros de ansiedad que puedan afectar su misión en el espacio. Nuestra siguiente pregunta es: ¿cómo se ve afectada la producción de orina en un espacio de microgravedad? La producción de orina no se encuentra aumentada, la excreción de sodio se ve disminuida, la respuesta fisiológica a los peptídicos natriuréticos se encuentra atenuada y la actividad del sistema nervioso parasimpático está aumentada. Finalmente tenemos nuestra última pregunta y es: ¿cuáles son las respuestas sensoriales? Bueno, las respuestas sensoriales en el objetivo no se identifica un gran cambio a comparación de la vista, debido a que a la ausencia de filtrado atmosférico se determina que la luz se perciba con muchísima más brillantez y las áreas no iluminadas con luz solar se ven mucho más oscuras. Y por último, la presión intraocular se encuentra discretamente disminuida con la forma transitoria del posvuelo. Agradecemos a nuestro panel de expertos por acompañarnos el día de hoy en este episodio de Incógnitas Medic. Quisiéramos preguntarles si nos pueden hacer algún recomendado para profundizar un poco más en el tema. Primero que todo, muchísimas gracias a ti. Tenemos el Medicina Espacial, que lo pueden buscar en cualquier librería. Es del Raúl Carrillo y colaboradores. Muchas gracias. En un próximo episodio nos encontraremos.